Bueno, antes que nada, no sé si vieron, esta mañana les subí todos las condiciones, digamos, para los dos tipos de trabajo práctico. Uno es para la monografía y otro para las presentaciones en PowerPoint. ¿Pudieron ver algo? Sí, profe, yo lo vi. Bueno. Sí, yo también. Eso en realidad lo van a ir utilizando a medida que vayan haciendo los trabajos, como algunas cosas son condiciones necesarias para la presentación, otras son recomendaciones. Vayan utilizando lo que a ustedes les parezca conveniente, ¿sí? Lo que sí, si hay alguna duda, alguna inquietud respecto a lo que está escrito o a las recomendaciones que están ahí, bueno, me las hacen saber, ¿sí? Lo ideal sería que los prácticos que hagan, tanto la monografía como la presentación, que como bien les dije en el correo, lo más común es que sea PowerPoint, pero hay muchísimas otras herramientas como Prezi, como tantas otras que pueden ser utilizadas para que ustedes hagan la presentación o la exposición, ¿sí? Cuando la hagamos. Recuerden que habíamos dicho que vamos a hacer una acá en forma virtual, pero que también vamos a intentar hacer alguna cuando nos podamos reunir en forma presencial. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer sobre el tema? Sí, yo no entiendo mucho sobre qué tema sería, si es con respecto a estos que vamos viendo ahora. Claro, el trabajo que vos tenés que hacer es elegir, a ver, pueden ser diferentes opciones. La primera, podemos arrancar si vos estás laburando en algún establecimiento que pueda ser aplicable las BPA, ahí sería el ideal, ¿sí? A partir de esa posibilidad vos tendrías que tomar alguno o varios de los temas que estamos desarrollando y que vamos a seguir desarrollando durante este primer semestre, y tratar de hacer la aplicación de alguno de ellos, ¿sí? Suponete, hasta ahora vimos la elección del sitio de producción o el uso del agua. Bueno, vos viste que en las dos hay un montón de recomendaciones, podés hacer un trabajo sobre cualquiera de los dos sobre el lugar que estés trabajando, tenga que ver con el agua o con el sitio de producción. No estás trabajando en un lugar vinculado al agro y demás, bueno, no importa, podés pedir autorización a algún lugar que te dejen entrar para hacer una pasantía, un trabajo, lo que sea, obviamente con la autorización. Y si en el hipotético caso que tampoco tengas esa posibilidad, bueno, podés hacer un trabajo ficticio en donde vos haces recomendaciones sobre un determinado lugar, pero siempre el objetivo de esto es, denme un segundo chicos, ¿no? Un segundito por favor. Les decía, lo ideal sería que tengan un antes y un después de la situación. ¿Qué quiere decir esto? El antes, la situación inicial, cómo está, en cualquiera de los tres ejemplos y casos que les di, ¿no? Cómo está la situación ahora y cómo a través de las recomendaciones que ustedes hagan, pueden mejorar eso, ¿sí? Ese sería el esquema ideal que deberían desarrollar del trabajo práctico. Eso más que nada en lo que deberían mostrar en la presentación. Después en la monografía sí, ahí pueden desarrollar más, pueden mezclar un poco de conceptos teóricos con cosas reales, con cosas que ven, etcétera, etcétera. Pero cualquier aplicación o cualquier herramienta que utilicen, de las que hemos visto y de las que vamos a ir viendo, ese sería un poco la forma de hacerlo. Mostrar un antes y un después. Hacer un diagnóstico inicial, aplico esta herramienta o aplico la recomendación de uso del agua y el lugar mejora de esta forma. Si lo pueden llegar a implementar, bueno, sería el óptimo ideal, ¿sí? Casi nunca pasa. Con que lleguen a ver una situación inicial y a recomendar mejoras en base a las recomendaciones que vemos en el apunte, bueno, ya con eso estaría súper bien, ¿sí? Estaría muy, muy positivo. No sé si te quedó claro, Esmeralda. Sí, sí, ahora sí. Y entonces tendríamos que hacer monografía y de eso mismo PowerPoint. Exactamente. Que nada que ver una cosa con la otra. ¿Sí? La monografía es un trabajo escrito, desarrollado, con tantas hojas, donde
Además, bueno, algunos de los otros compañeros también lo van a utilizar para leer, para estudiar. La presentación es toda otra cosa. Vos tenés que, a través de una presentación, explicar eso que hiciste en la monografía. De ninguna manera podés agarrar las textual, las palabras que están en la monografía y pegarlas en una filmina de PowerPoint para que todos estemos leyendo. Eso no es una presentación, ¿sí? Si bien hay presentaciones que se hacen de esa forma, están mal hechas. Vos en una presentación tenés que contar lo que hiciste, pero a través de otros mecanismos, ¿sí? Gráficos, fotos, videos, esquemas, animaciones, lo que se te ocurra, ¿sí? Pero tenés que contar eso mismo que escribiste, porque si no nosotros agarramos, nos ponemos a leer la monografía y listo, es lo mismo. Si el presentador va a escribir lo mismo que puso en la monografía en una filmina y se va a poner a leerlo al frente de todos, no es lo ideal, ¿sí? Sí, sí, ¿Alguna otra entiendo. ¿Y duda? ya tiene aproximada o todavía no? ¿Qué cosa? No te entendí. Si ya tienen una fecha aproximada de la entrega. Sí, sí, eso habíamos dicho que va a ser para principios del semestre que viene, por eso hay tiempo para ir trabajando. Hay tiempo, estamos Ah, bien. casi a fin de mes, estamos casi en junio, o sea, julio, olvídense, porque no hay clases, están los exámenes finales para aquellos que deban, así que estamos. O sea, tenemos tiempo, pero tampoco es que estamos tan holgados, ¿sí? Sí, sí. Bien. Brenda, Vero, Profe, sí. si tiene después como algún modelo de monografía, algún documento, ¿Sí? nos puede pasar, así nos vamos guiando. Con el profe Bianchini tenemos que hacer un informe técnico también Ujú. de desarrollo sustentable y él nos pasó como un archivo para que nos sirva de guía. Bien, sí, sí, se los puedo pasar, no hay problema. Listo, gracias. ¿Alguna otra duda? No, profe, está bien. No, profe, por ahora no. Bien. En la clase de hoy lo que quiero hacer es profundizar un poquito sobre el punto 2, que es el uso del agua. Para ello, hay una presentación que ya la había mostrado el año pasado, que está, si bien tiene algunos años, está bastante actual, y hay un videito nuevo, cortito de 3 minutos, que también me gustaría que vean. La presentación es un poco más larga, dura unos 20 y pico minutos, pero la vamos a ir cortando, ¿sí? Yo les voy a ir marcando las partes más importantes que quiero a las cuales prestemos atención, ¿sí? Bien, vamos a ver primero el de 3 minutitos. ¿Se ve y escucha correctamente? Sí, Sí, profe. se ve y se escucha. La agricultura asociada a la producción de alimentos fue la actividad que permitió la vida sedentaria hace más de 10.000 años. Por ello, el surgimiento y florecimiento de las primeras civilizaciones ocurrió en los márgenes de los ríos. La relación entre agricultura, agua y suelo es indiscutible. El 70% del agua que se utiliza en el planeta se usa en la agricultura. Este consumo se debe principalmente al riego. En México, únicamente el 46% del agua de riego se utiliza en forma eficiente. Por otro lado, a fin de incrementar la productividad de los cultivos, la agricultura incorporó la utilización de fertilizantes, insecticidas y herbicidas químicos que contaminan el agua de ríos y arroyos y se infiltran a los acuíferos. Ocasionan alteraciones en la dinámica de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad. Además, reducen la productividad del suelo, pues se acumulan hasta ser tóxicas y matan a los organismos que lo habitan. Estas sustancias producen problemas sanitarios y de salud para las personas, ya sea por el consumo directo de agua o alimentos químicamente contaminados, o bien por su dispersión a través del aire. Los esquemas de agricultura moderna han sido fuertemente cuestionados.
están lejos de incorporar un aprovechamiento eficiente del agua y mientras pretenden elevar la productividad, alteran los ecosistemas y reducen la superficie de suelo cultivable. En síntesis, estas prácticas agrícolas generan un círculo vicioso. Por lo anterior, es importante transformar los esquemas de la agricultura moderna desde la política pública y en coordinación con los productores, así como adoptar buenas prácticas de manejo del suelo e incentivar el uso de ecotecnias para el riego, la cosecha y almacenamiento de agua. Asimismo, es importante reducir el uso indiscriminado de agroquímicos. Desde nuestras casas podemos preferir el consumo de frutas y verduras de temporada y producir parte de nuestros alimentos. Los huertos urbanos y de traspatio son una opción para hacerlo. Infórmate y participa. Visita agua.org. Bien, vieron que ahí en el video, si bien es de otro país no tiene importancia, está íntimamente relacionado con lo que vimos en el capítulo 2 de la clase pasada del uso del agua. Hay un punto que me pareció interesante, que es cómo puede haber partículas en el aire, que eso no vimos nada, ¿sí? Más allá de que lo otro algo no lo nombra, que también pueden llevar a la contaminación, ¿sí? Es bastante crítico el video en cuanto a los usos actuales y al uso del agua para lo que es la producción actual. Y si se fijan, es interesante el punto de que va desde lo que hablamos siempre en los documentos, ¿no? Que va desde huertas pequeñas, de establecimientos muy chicos, hasta, vieron que hay un sistema de riego por pivoteo en una gran extensión, ¿sí? Agropecuaria, que evidentemente es necesario el riego. Es decir, que acá no hay, no es que para uno sí y para el otro no, no. Es para todos lo mismo, la necesidad de eficientizar ese uso del agua. ¿Cómo lo vieron? ¿Alguna apreciación que puedan hacer? No, está bueno que hace como una crítica específica a la agricultura y al mal uso de la agricultura. Al mal uso actual, sí, sí, al mal uso actual. Bien, y vamos a ver otro que es un poquito más largo y que, como les decía, lo vamos a ir pausando y modificando, perdón, lo vamos a ir adelantando en la medida que sea necesario y existan cosas que mucho no nos interesa. Bueno, les comento, esta es una presentación que nosotros, que se hace en España, nosotros vamos a ver la presentación que hace esta doctora que va a hablar también, creo yo, desde un punto de vista crítico, pero con mucho más informativo, y con algunos datos que apuntan a 30, 40 años más adelante, ¿sí? De qué es lo que va a pasar con este recurso. Los impactos más importantes, que es la gestión del agua. A ver. Bueno, esto es como para aterrizar un poquito lo que ya nos ha comentado Amelia, el uso del agua. La agricultura y la ganadería, como la mayoría ya sabréis, es una de las actividades, o si no, la actividad que más agua consume. Estamos hablando entre un 60 y un 70% de agua dulce, sobre todo en países donde la industria no tiene tanto peso. Miren esos datos, ¿no? Fíjense la utilización del agua dulce, o sea, del agua que consumimos, y lo que se puede llegar a incrementar en el 2050. ¿Por qué piensan que se puede incrementar de esa forma? Y Sí, por el porque cada vez incremento. más campo y esas cosas. Aumenta más la producción. Claro. Mucho Porque más cada vez producción. que... Aumenta más más la campos, producción. Claro, ese es el tema, que va a aumentar la producción, por lo que hablamos el otro día en la clase presencial, la necesidad de cada vez más alimentos. Más personas en el mundo, más cantidad de elementos y la cantidad o el recurso,
¿sí? El recurso suelo va a seguir siendo el mismo. ¿Mm? Entonces, todo lo que sean este tipo de recursos no renovables van a tener una situación de cada vez mayor escasez, al mismo tiempo que cada vez mayor consumo, ¿sí? Entonces va a ser cada vez más un bien muy, muy rico en cuanto a la necesidad de tenerlo, a la disponibilidad de tenerlo hoy en día. Nosotros porque estamos en un país que no tiene esa problemática, pero hoy en día ya hay problemas de agua en muchas partes del mundo, ¿sí? Muchas partes del mundo en donde ni hablar de que no hay agua potable, directamente no hay agua para bañarse, no hay agua para cocinar, no hay agua ni hablar para cultivo. Entonces este es el punto central y por eso yo quise hacer un apartado sobre el capítulo 2 que vimos en la clase anterior del uso del agua, ¿sí? Buscar diferentes, que no sean únicamente en Argentina, ustedes vieron que el anterior es mexicano, la doctora que está hablando es española, es decir, a nivel mundial, es una problemática que está dada a nivel mundial. Lo que sigue a continuación, las cantidades de toneladas de agua que son necesarias para obtener 1 kilo de arroz es realmente asombroso. Pero incluso en España, que es un país donde sí lo ha tenido, este porcentaje se ha mantenido. Y con el crecimiento de la población mundial, pues espera que crezca bastante más, hasta un 19% en 2050. O sea, que la agricultura y la ganadería debería ser una actividad que esté en el foco de todos los cambios de gestión que tengan que ver con el agua, ¿no? De hecho, un dato así muy concreto, bueno, pues dice que se requiere entre 1 a 3 toneladas de agua para obtener 1 kilo de arroz. Claro, es algo que llama muchísimo la atención porque es un dato que tampoco solemos manejar. Esto tiene que ver también mucho con cómo se manejan esos cultivos. Obviamente no consume igual un tipo de cultivo que otro, ni por especie, ni por el lugar donde se está realizando, ni sobre todo por la técnica con la que se realiza. En España, pues bueno, tenemos la suerte de que sí hay. ¿Vieron alguna vez cómo es una cosecha de arroz, una plantación para la generación del arroz? ¿Alguien tiene idea? No, Yo no. yo no. Yo no. Yo les voy a traer alguna información. Así Yo he visto de China, por ejemplo, que sea como que se inundan piletones naturales y se van plantando las plantitas ahí. Acá no son piletones naturales, acá se hace sobre el suelo. Pero el Claro. método es el mismo, también es a través de inundación. Piletones que lo arman hecho en el suelo, en la montaña, me refiero. Sí. Pero sí, acá en Entre Ríos hay producción de arroz. Por supuesto, sí. Y es también de la misma forma, que está a través de la inundación. Bastante conciencia en el uso del agua, supongo que también por la geografía en la que estamos, ¿no? Somos la cuenca mediterránea y excepto en la cordillera cantábrica, en el resto del país el agua nunca ha sobrado. Y menos en el momento en el que llegó la Revolución Verde y los cultivos y la ganadería se empezó a intensificar y a consumir muchísimo. No me interesa demasiado que los datos que tengan que ver con España. Simplemente me interesa que vean los conceptos. Fíjense que están hablando de riesgo por aspersión, riesgo por goteo, riesgo por gravedad, todas cosas que vimos en el apunte. ¿Qué quiero decirles con esto? Que a nivel mundial está vinculado el apunte que estamos desarrollando con las temáticas que se están tratando en la actualidad y que tienen la misma importancia para todos. No me importa mucho los datos y demás. Sí, por eso que vean que es a nivel, como el caso anterior México, en este caso en el caso de España. Muchísima más agua, igual que se extendió mucho la superficie dedicada al cultivo, ¿no? Zonas que anteriormente habían sido descartadas como zonas marginales, más dedicadas a una ganadería extensiva o a zona de bosque, pasaron a ponerse en cultivo con la consecuente demanda de agua que eso requiere. Sí es cierto que dentro de ese aumento, ¿vale?, del 4% anual que aumenta la superficie agrícola regada, porque la que se está extendiendo sobre todo es la regada, el riego por goteo, que sería la técnica de uso más eficiente del agua en cuanto a cantidad, se está extendiendo bastante. No es la mayoritaria, que es la aspersión, como vemos la foto de arriba, sino que está en un segundo lugar, pero bastante cerca, ¿vale? Y la
Perdón, estaba silenciado. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el riego por goteo era de los más eficientes, ¿sí? En cuanto a, si bien la inversión era un poco más alta, era uno de los más eficientes en cuanto al rendimiento, ¿sí? Por más que por ahí la inversión requería un poquito más. La que sí se está descartando totalmente es el riego por gravedad, el tradicional riego a manta o el que se usaba en las huertas, ¿no? A través de los surcos, que es realmente muy ineficiente, tanto por el agua que se evapora como por la cantidad de agua que tiene que llegar para que se inunde en un tiempo que sea considerable, como por el esfuerzo humano también que conlleva, ¿no? Y España es también el primer país con sistema, bueno, perdón, el segundo país con sistema de riego por goteo, solo por detrás de Israel, que es un país también mediterráneo y que tiene una necesidad y un déficit de agua mucho mayor aún que el nuestro, ¿no? Luego es lógico que hayan optado por este tipo de sistema eficiente. También es un país que tiene una economía bastante elevada, porque un riego por goteo es una inversión también en infraestructura. En este caso son unos tubos plásticos, no son excesivamente caros, pero si estamos hablando de hectáreas y hectáreas y hectáreas, pues obviamente sí es más caro que el riego a manta, ¿no? Igual que el sistema por aspersión, ¿no? La aspersión también conlleva una inversión por parte de los agricultores bastante grande. Y también se ha demostrado que no es muy eficiente en cuanto al uso del agua, porque mucha de este agua se evapora y hay otra parte del agua que además, si no se utiliza bien, también puede ser contraproducente para los cultivos. Pero bueno, para aquellos cultivos que tienen una necesidad muy grande de agua, por ejemplo el maíz, es la que se utiliza mayoritariamente. También aquí hay que tener en cuenta lo que ha dicho Amalia, ¿no? Mientras el precio del agua siga siendo tan bajo, en sectores como la agricultura y la ganadería se podrán permitir determinados excesos en su uso que de otra forma no serían económicamente rentables. Eso pasa también acá. Hoy en día el costo del agua para cualquier tipo de actividad, no solamente para la industria agropecuaria, inclusive para el consumo, es como en comparación con lo que representa el recurso y en comparación con otros recursos, con otras necesidades, es sumamente barato, sumamente económico todavía. ¿No? Aquí, por ejemplo, vamos a ver un poco la evolución de nuestro sistema de olivar. El olivar ha sido un cultivo tradicionalmente de secano, de hecho es el cultivo más amplio en las zonas más secas de la península y hemos pasado de izquierda a derecha, ¿no? La izquierda sería un olivar tradicional de secano, donde los árboles tienen un gran porte, son árboles antiguos y además donde no solo se da la cosecha de la aceituna, sino que se complementa con otras actividades como la ganadería extensiva o la recolección de otras especies silvestres o, por ejemplo, el uso de la poda de este tipo de olivos. Pero con la Revolución Verde pasamos a la segunda fotografía, sería ya un olivar intensivo, donde los árboles cada vez tienen menor porte, entre otras cosas, porque sale más rentable su cosecha a través de máquinas que hacen vibrar los árboles, ¿no? Entonces, esto hace que sea mucho más rápida la cosecha que a través de mano de obra de jornaleros. Entonces, bueno, pues todo el sistema se va a adaptar un poco a esa rentabilidad económica. Como veis, el suelo, por ejemplo, en la segunda foto no tiene nada que ver con la primera. Es un suelo que está totalmente compactado por la maquinaria pesada y porque, pues bueno, realmente parece que no interesa que haya otro tipo de especies silvestres en un cultivo intensivo. Y a la derecha tenemos ya el futuro, que ya está aquí, que es los olivares o los frutales superintensivos. Esto ya está, ya lleva unos años, sobre todo en la zona de Aragón, pero también se puede ver en Badajoz y en otras. ¿Qué opinan de esto que está diciendo, chicos? Y es como que fue marcando cómo fue evolucionando o cambiando el sistema de producción a medida que se iban necesitando más cantidad de olivas, porque todo se fue haciendo en base a la cantidad de producción que se necesitaba.
Ahora fíjense qué dicotomía hay, ¿no? Porque por un lado sabemos que tenemos que hacer más. Vemos que los olivos tradicionales, esto lo podemos trasladar a cualquier cultivo nuestro, ¿no? Sí. Si se fijan en la foto de arriba de la izquierda, donde está mezclado con ganadería, tenemos entre 80 y 120 plantas por hectárea y demás, y a medida que vamos avanzando y vamos haciendo cada vez más producción, tenemos el ejemplo del olivo súper intensivo con casi 2.500 plantas por hectárea, ¿sí? Una barbaridad más, y pasamos de no necesitar absolutamente nada de agua en el olivo tradicional a necesitar 5.000 metros cúbicos por hectárea por año. Entonces decimos, bueno, tenemos que, y acá está la cuestión de todo esto, ¿no? De cómo logramos un equilibrio entre esa necesidad de alimentar al mundo, de producir cada vez más, pero al mismo tiempo de no consumir los recursos con los que contamos para hacer esa producción. ¿Se entiende? Eso es lo que nos lleva a esta materia a pensar cómo hacer para seguir produciendo, seguir utilizando los medios que tenemos, la necesidad de producir cada vez más, pero sin terminar con los recursos que tenemos. Los recursos que vamos a ver van a ser todo. ¿Sí? Va a ser suelo, va a ser agua y demás. ¿Se entiende a dónde apunta el mensaje que está dando? ¿Sí? Va en ese sentido, ¿sí? Va en ese sentido, para que todos, y ustedes como van a ser profesionales en la materia, se pongan también o entre dentro de sus capacidades pensar de esa forma, ¿sí? Que no sean unos fanáticos únicamente de producción, 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 a costa de, o dejando de lado y por otro lado tampoco que vivan pensando únicamente en mantener los recursos, pero sin la necesidad de producción. Es complicado el asunto, ¿sí? Es difícil, pero sin duda que todos los profesionales que estén en la materia se tienen que formar de esta forma, valga la redundancia, porque a esto apunta el futuro, es decir, hacer cada vez más alimentos con la misma cantidad de recursos. Es como tratar de buscar un equilibrio en las dos cosas. ¿Qué pasó acá? Se me metieron los juegos de mis hijos. Más que hablar de un estudio concreto, voy a hacer como una comparativa un poco más general. Disculpen, no sé qué toca. De lo que he revisado hectárea al año. En secano, 0. Me refiero a lo que se cultivos que tradicionalmente eran de secano. En parte, estos cultivos no son para abastecer la extracción masiva de agua dulce, ¿vale? Entonces eso también es algo que tenemos que tener en agua, como por su baja compactación del suelo, como porque son muy fácilmente movibles, es decir, se puede hacer la transhumancia más fácil que con una vaca o con un cerdo, y además porque comen una variedad muy grande de especies silvestres. En esta filmina lo que está haciendo es explicar un poco lo que es la cría de cerdos, ¿sí? Y los residuos, los desechos que generen y cómo afecta eso al consumo de agua potable. Son, digamos, muy rústicas, muy poco especialistas. Pues hemos pasado de esa ganadería a lo que ya está aquí, que son las macrogranjas de producción intensiva, principalmente de vaca, cerdo y pollo, que es a lo que se ha ido especializando nuestra dieta y la dieta global, porque claro, nuestra dieta cada vez se parece más a la dieta del resto del mundo, ¿no? Y claro, esos cerdos que inundan ahora mismo nuestras zonas rurales y que están en esas condiciones, ya no solo es una cuestión de rentabilidad, también parece una cuestión ética. Tampoco son para abastecernos a nosotros, obviamente son para el mercado internacional. ¿Por qué hemos acabado aquí? Porque claro, como en el resto del mundo lo hacen así, si no lo hacemos así nosotros, parece que no podemos competir en el mercado internacional. Bueno, pues ahora mismo tenemos unos 28 millones de cerdos censados, habrá más que ni siquiera lo estén. Esto en 2015, esto ha subido, porque entre el año pasado y este ha habido una inundación de demanda de licencias de apertura de macrogranjas de cerdo en Zamora, en Salamanca, en Cuenca, en Soria, en Guadalajara.
Bueno, voy a pasar al tema que sigue porque básicamente lo que va a hacer es va a seguir haciendo una explicación de lo que genera esa cría de cerdo en cuanto digamos, a los residuos y demás, y cómo por ahí, al no haber un control determinado, bueno, fue haciendo esto que les decía anteriormente, el problema de la contaminación del agua potable. Quiero ir a un tema más antes de que se me termine el tiempo. Bueno, pues hay una noticia también, ¿no?, que dice que Europa avanza hacia la reducción de la contaminación por nitratos del agua, no solo de agricultura ni ganadería, pero en gran parte, pero que todavía hace falta muchísimo más esfuerzo, ¿no? Entonces, aquí, bueno, también hay un informe que ha salido este año de Ecologistas en Acción, se llama Ríos Hormonados, y habla un poco de todas las analíticas que se le han hecho a todos los ríos de España. En todos ellos se puede encontrar una gama muy amplia de contaminantes hormonales. Muchos de ellos derivan de pesticidas y plaguicidas del sector agroganadero, así como antibióticos que se le aplican a los animales. Son de difícil, además, degradación, por eso se acumulan hasta en el mar. Y muchos de ellos han sido prohibidos hace años y siguen estando ahí, presentes en las aguas de nuestros ríos. Y luego eso entra pues en la cadena trófica, obviamente, no se queda flotando en el agua sin más, ¿no? Esa tabla comparaba un poco el sistema convencional, la agricultura convencional derivada de la revolución industrial, y una agricultura alternativa que se podría comparar más a la que había antes de la revolución industrial, pero no solo, es una agricultura mejorada. No es solo la agricultura de nuestros abuelos, ¿vale? Tampoco hay que hacer esa confusión. Y otra de las cosas muy importantes que habla, aparte de los costes, ¿no?, en inversión en plaguicida, en pesticida, en el exceso en agua, en combustible fósil, también para la generación de pesticidas y plaguicidas hay que utilizar mucha agua. Muchas veces derivan de combustible fósil, pero para todo ese refinamiento y su conversión en fertilizantes hay que usar muchísima agua, igual que en todas las industrias. Ese es un punto que no teníamos en cuenta de cómo la creación de todos esos herbicidas, fertilizantes y demás también consumen agua. Sí, también tienen un alto consumo de agua, que eso por ahí está como metido por ahí, que no nos parece que no, ¿sí? Pero eso también genera una utilización importante de agua. Hay un dato muy importante también, que es la pérdida de suelo fértil. La pérdida de suelo fértil por toda esa maquinaria pesada, por toda esa compactación, por el volteo de la tierra que se hace en la agricultura industrial para intentar extraer la máxima productividad, tiene una consecuencia más grave, que es que el suelo es el principal acumulador de agua. O sea, ya hay estudios que demuestran, igual que nos han dicho siempre, ¿no?, que los bosques son uno de los principales reservorios de agua del planeta. El suelo, también el suelo de una pradera, también el suelo de un campo agrícola bien gestionado, es una esponja. Pero para que el suelo sea un acumulador de agua que vaya soltando poco a poco, necesita estar en buenas condiciones. Si tenemos un suelo compactado, lo que tenemos es un suelo que no solo no puede absorber agua, porque no puede infiltrarse, no penetra como si tuviera hormigón, sino que además ese suelo no puede retener agua. ¿Tienen idea o han visto en otras materias lo que es ese concepto del suelo compactado, ¿no?, y cómo se origina? Sí. Bien. Y en lugar de tener un suelo con esta profundidad, tenemos un suelo con esta profundidad, lo que acumula en agua es la mitad. ¿Vale? Entonces, esto también es algo que tenemos que tener en cuenta y, como ha dicho Amelia, intentar llegar a las soluciones que ya la propia naturaleza nos está ofreciendo y que nosotros llevamos décadas ignorando y como combatiendo, ¿no? Otro problema muy importante también es el cruce entre la actividad agropecuaria y la conservación de la biodiversidad, ¿no? El ejemplo nacional es las tablas de Daimiel. Las tablas de Daimiel no solamente se han llegado a secar, cuando es algo que antes no pasaba o no con tanta frecuencia durante los últimos años porque haya cambio climático. Lo que hay es un entorno de cultivo de maíz
que es uno de los cultivos que más agua necesita, en La Mancha, que no es precisamente la región con más agua de este país, y lo que hay es una cantidad de pozos ilegales que están sacando agua que debería ir a parar a las tablas de Daimiel. Y esto pasa en todas partes. Hay un conflicto, ¿no?, entre el reparto del uso, más luego toda la parte que ni siquiera se legaliza y que cada uno la toma por su derecho propio. Bien, ¿a dónde está el problema ahí? Ahí muchos de los factores que vamos a ver en los distintos capítulos, vamos a encontrar mucho de negligencia o de mal uso del hombre, o de mala aplicación del hombre, ¿sí? De cosas que no están reguladas, de cosas que los entes reguladores hacen la vista gorda, que no les interesa, o simplemente por sistemas de corrupción, o porque siempre se hizo así. Entonces, en todos estos casos de la utilización de recursos, la negligencia o el mal uso del hombre va a afectar negativamente a la vida útil de los mismos. Y bueno, en cuanto a las propuestas, no desde la agroecología, sino en general, ¿no?, que son cosas que ya se llevan debatiendo muchísimos años desde... Bueno, en esto de las propuestas y demás, no me voy a detener demasiado porque básicamente va a terminar diciendo lo mismo o casi lo mismo que en las recomendaciones generales que nos hace el capítulo de agua al final del mismo. Bien. Bien, esos eran los videos que quería mostrarles, chicos. Con esto es como para darle otro enfoque al punto 2 del archivo que estamos llevando adelante, y que vean por ahí que no es una cuestión únicamente del INTI, del INTA, del SENASA, que no es una cuestión argentina. De hecho, con respecto a otros países estamos muy lejos todavía en cuanto a aplicación, pero sí que sepan ustedes que es un tema que se está hablando a nivel mundial, y que todos van con el mismo criterio, ¿sí? La necesidad del aumento de alimentos en concordancia con la eficiente utilización de los recursos, ¿sí? Ese es el concepto general que nos tiene que quedar y que vamos a ver en cada uno de los capítulos, obviamente desde el 3 en adelante a partir de la próxima clase. ¿Quedó más o menos claro, chicos? ¿Te sirvió?